Fue una mañana tranquila en Boston cuando el mundo perdió a uno de los rostros más emblemáticos del cine del siglo XX. No hubo grandes titulares, no hubo alfombras rojas ni homenajes multitudinarios. Solo una habitación silenciosa, un hombre mayor con el alma cansada, y un suspiro final que pasó casi desapercibido. Así partió Anthony Quinn, el latino que conquistó Hollywood con su fuerza bruta, su mirada desafiante, y una pasión desbordante que encendía la pantalla. Pero, ¿cómo es posible que el primer mexicano en ganar 2 premios Oscar haya dicho adiós en casi total soledad, lejos de los reflectores que una vez lo adoraron? ¿Cómo terminó sus días aquel que fue el rostro de Zorba el Griego, La Estrada, Viva Zapata, y tantas obras maestras? ¿Qué heridas llevaba en el pecho el hombre que siempre interpretaba personajes poderosos, pero cuya vida personal estuvo marcada por conflictos, secretos y desamores? Nacido en la frontera entre la gloria y la miseria, Anthony Quinn nunca olvidó sus raíces mexicanas, aunque tuvo que esconderlas muchas veces para encajar en un sistema que no estaba hecho para él. Fue el símbolo del latino fuerte, pero también el reflejo de una industria que explotaba su imagen mientras ignoraba su alma. Y cuando la fama se desvaneció, cuando los aplausos se hicieron eco del pasado, el hombre quedó solo, con su oxígeno artificial y sus pensamientos llenos de ausencias. Este no es un video para glorificar el final. Este es un viaje hacia lo que nadie quiso contar. El último momento de Anthony Quinn, el actor que lo tuvo todo, pero que guardó su dolor más profundo hasta el suspiro final. Revelaremos los conflictos familiares que marcaron sus últimos días, los secretos que nunca salieron en sus biografías oficiales, y la tristeza de un hombre que, pese a su grandeza, terminó preguntándose si valió la pena todo lo que dejó atrás, porque detrás del mito había un ser humano, y su despedida, tan callada como su alma, merece ser contada. Presentamos el entorno donde se desarrolló la última etapa de vida de Anthony Quinn, y el tema central del video, la soledad, la contradicción entre el éxito público y el vacío privado, y el silencio que rodeó sus últimos días. A mediados de los años 90, el nombre de Anthony Quinn ya no aparecía en los titulares de los periódicos, ni en las alfombras rojas de Hollywood. El hombre que había compartido escenas con leyendas como Marlon Brando, Gregory Peck y Kirk Douglas, comenzaba a desvanecerse de la memoria colectiva, aunque aún mantenía una imponente presencia cuando aparecía ocasionalmente en eventos privados o exposiciones de arte, una de sus pasiones más sinceras. En ese tiempo, Anthony vivía entre Nueva York y Boston, alejado del bullicio de la industria que lo había encumbrado décadas atrás. Su cuerpo, alguna vez vigoroso, empezaba a mostrar signos del desgaste, la dificultad para respirar, los pasos cada vez más lentos, y un corazón marcado por las decepciones familiares. Atrás quedaban los años de gloria, los rodajes en escenarios internacionales, las fiestas de celebridades, los premios, los viajes exóticos. Ahora, lo que llenaba su cotidianidad eran recuerdos, visitas médicas, y largas horas en silencio, observando desde la ventana cómo la vida seguía sin él. Pero lo que más pesaba no era el paso del tiempo, era el eco del pasado. En su vida personal, Anthony Quinn había tenido 13 hijos con diferentes mujeres, 3 matrimonios y múltiples relaciones extramaritales. Aunque siempre se mostraba como un hombre fuerte y paternal, su vida familiar era todo menos armónica. Algunos de sus hijos lo amaban con devoción. Otros lo veían como un padre ausente, lejano, casi mitológico. Las disputas por herencias, los resentimientos no dichos y los vínculos rotos hicieron que los últimos años de su vida estuvieran marcados por una creciente sensación de aislamiento emocional. Anthony nunca lo dijo abiertamente, pero quienes estuvieron cerca aseguran que llevaba consigo una tristeza sorda, como si algo dentro de él supiera que había construido un imperio profesional, al precio de perder muchas cosas personales. En entrevistas tardías, su voz pausada y mirada lejana dejaban entrever que el peso de los errores y las ausencias se acumulaban más que los trofeos en su vitrina. Fue en este contexto entre el declive físico y el silencio afectivo que se tejió el escenario de su despedida. No hubo cámaras, ni directores, ni maquillaje,
Solo una habitación hospitalaria en Boston, oxígeno asistido, y una pequeña ventana por donde entraba la luz del amanecer. El hombre que había dado vida a personajes inolvidables, que fue el rostro del México fuerte y orgulloso en Hollywood, partió sin estruendo, sin última escena de película, sin redención hollywoodense. Y es justamente allí donde comienza nuestra historia, porque la pregunta no es solo cómo murió Anthony Quinn, sino por qué, con todo lo que logró, su final fue tan silencioso. ¿Qué secretos lo acompañaron en sus últimas horas? ¿Qué heridas no se cerraron? ¿Quién estuvo o no estuvo con él al final? El tema de este video no es el éxito, es lo que viene después. Es el precio oculto de la fama. Es el drama real de un ídolo que, tras conquistar el mundo, tuvo que enfrentarse solo a su última batalla, desde los orígenes humildes hasta el estrellato mundial. Pero también el inicio de la caída, rupturas familiares, conflictos internos y una lenta desconexión del mundo. Anthony Quinn no nació en una cuna dorada. Su historia comenzó en Chihuahua, México, en una familia marcada por la pobreza y la migración. Su padre, un revolucionario que luchó junto a Pancho Villa, y su madre, de ascendencia indígena, lo llevaron siendo muy pequeño a Los Ángeles, en busca de un futuro más digno. Allí, en las sombras de Hollywood, Anthony conoció la discriminación, el hambre y la lucha diaria. Su adolescencia fue un desfile de trabajos humildes: boxeador, obrero, repartidor, todo lo que hiciera falta para sobrevivir. Pero había algo que lo diferenciaba: su rostro fuerte, su voz profunda y una mirada feroz que parecía contener una tormenta interna. Fue esa energía contenida la que llamó la atención de los primeros directores, que lo contrataron para papeles menores de indígenas, campesinos o bandidos. Anthony aceptaba todo, no por ambición artística, sino por necesidad. Sin embargo, algo dentro de él sabía que estaba destinado a mucho más. El punto de inflexión llegó en los años 50, cuando ganó su primer premio Oscar por Viva Zapata, interpretando a Eufemio Zapata, el hermano del revolucionario mexicano. Aquel reconocimiento marcó historia. Fue el primer actor de origen mexicano en recibir la estatuilla dorada. Unos años después, lo repetiría con su papel en Lust for Life, donde encarnó con intensidad al pintor Paul Gauguin. Con esos logros, Anthony rompió barreras raciales y se convirtió en el latino más importante en la historia temprana de Hollywood. Le siguieron décadas de gloria. Anthony viajó por el mundo, filmó con los más grandes directores de su época, y se convirtió en un icono cultural gracias a su papel en Zorba, el griego, 1964, una interpretación visceral, apasionada, que redefinió el arquetipo del hombre libre y salvaje. La película fue un fenómeno global. El nombre de Quinn se volvió sinónimo de fuerza, virilidad, autenticidad. En un mundo aún dominado por actores anglosajones, él fue la excepción gloriosa, la prueba de que el talento latino podía conquistar el mundo. Pero mientras su carrera ascendía como un cohete, su vida personal comenzaba a resquebrajarse. Anthony era un hombre apasionado, sí, pero también impulsivo, controlador y muchas veces ausente. Se casó 3 veces, tuvo 13 hijos con varias mujeres, y su estilo de vida nómada y caótico le impedía construir vínculos estables. Aunque era un padre amoroso en momentos, también fue un hombre difícil de alcanzar emocionalmente. La fama lo absorbía, las filmaciones lo alejaban durante meses, y su necesidad constante de ser admirado lo mantenía lejos de casa. Los conflictos no tardaron en aparecer. Algunos de sus hijos lo acusaron de ser autoritario, incluso indiferente. Otros lo defendieron hasta el final. La verdad, como siempre, estaba en algún punto intermedio. Lo cierto es que, a medida que los años pasaban, la distancia emocional entre Anthony y su familia se volvió cada vez más evidente. Los encuentros eran esporádicos, las llamadas breves, y los abrazos cada vez más fríos. En los años 80 y 90, su presencia en el cine comenzó a disminuir. Ya no era el actor de moda. El Hollywood, que una vez lo celebró, ahora buscaba nuevos rostros, nuevas historias. Quinn intentó reinventarse en la pintura y la escultura, disciplinas que amaba profundamente, pero el reconocimiento nunca fue igual.
Incluso publicó una autobiografía, One Man Tango, donde intentó reconciliarse con su pasado, pero terminó revelando más heridas que redenciones. El hombre que una vez fue aclamado como el rostro del orgullo latino en el cine, empezaba a sentirse invisible en una industria que lo había olvidado. Las entrevistas eran más escasas, las ofertas más limitadas, y el cansancio más evidente. Su salud comenzó a deteriorarse. Problemas respiratorios, fatiga crónica, visitas constantes al médico. Pero más allá del cuerpo, lo que parecía apagarse era su alma. Una melancolía creciente lo envolvía, como si supiera que el mundo que había conquistado ya no tenía un lugar para él. La caída de Anthony Quinn no fue escandalosa. No hubo ruina pública ni escándalo mediático. Fue un descenso lento, íntimo, silencioso, marcado por la nostalgia, el desapego y la certeza de que la fama es efímera, pero el vacío puede durar para siempre. Y así, entre obras de arte inacabadas, cartas sin responder y recuerdos que lo perseguían como fantasmas, Anthony Quinn entró en la etapa final de su vida. Una despedida sin alfombra roja, pero con muchas preguntas sin responder. Revelamos los secretos más dolorosos: conflictos familiares, disputas por herencia, la soledad emocional y la sensación de haber sido olvidado por quienes más amaba. Detrás de la figura imponente y la leyenda del cine, Anthony Quinn era, en sus últimos años, un hombre fracturado por dentro. Los ojos que alguna vez encendieron la pantalla con intensidad, ahora se veían apagados, nostálgicos, casi vacíos. No era solo el paso del tiempo ni el deterioro físico, era algo más profundo, una herida que no sanó nunca, la de saberse admirado por millones, pero incomprendido por sus propios hijos. Durante décadas, Quinn construyó una vida de excesos. Viajaba sin descanso, cambiaba de ciudad, de mujer, de proyecto. Sus 13 hijos, fruto de relaciones distintas, crecieron en entornos separados, con dinámicas familiares fragmentadas. Algunos de ellos relatan que su padre era un volcán, apasionado pero inestable. Otros recuerdan su ausencia. Algunos, directamente, no tenían contacto con él en sus últimos años. Y es aquí donde emerge la verdad más dolorosa. Anthony Quinn murió rodeado de conflictos familiares no resueltos. Años antes de su partida, comenzaron las disputas silenciosas por su patrimonio. Aunque Quinn había sido generoso económicamente, no todos sus hijos se sintieron reconocidos emocionalmente. Algunos lo acusaban de favoritismo, otros de indiferencia total. Las parejas anteriores, los abogados, los nietos, todos tenían una versión distinta de quién fue realmente Anthony Quinn. En especial, se habló mucho del distanciamiento con Francesco Quinn, uno de sus hijos más mediáticos, también actor, quien en más de una ocasión expresó públicamente que vivir a la sombra de su padre había sido una carga emocional insoportable. Aunque Francesco amaba profundamente a Anthony, su relación era tensa, plagada de expectativas no cumplidas y silencios incómodos. Irónicamente, Francesco también fallecería pocos años después de su padre, víctima de un infarto a los 48 años. Otro aspecto silenciado durante mucho tiempo fue el declive emocional de Quinn en sus últimos meses. Personas cercanas, asistentes, médicos, amigos íntimos, revelaron que el actor sufría episodios de profunda melancolía. A veces pasaba horas sin hablar con nadie. Caminaba lentamente por su casa con un cuaderno, escribiendo frases sueltas, dibujos, recuerdos inconexos. No quería visitas, no respondía llamadas. Parecía que se estaba despidiendo del mundo, poco a poco. Se dice que en sus últimos días, Anthony escribió una carta que nunca fue publicada, dirigida a sus hijos. En ella hablaba de los errores de un padre que nunca supo quedarse quieto, y pedía perdón por haber amado mal, pero siempre desde el alma. Nadie sabe dónde está esa carta. Algunos dicen que fue destruida. Otros aseguran que uno de sus hijos la guarda en secreto. Lo cierto es que ese intento de reconciliación llegó demasiado tarde. El clímax emocional fue el momento de su internación en Boston. Su salud había empeorado drásticamente. El oxígeno ya no era suficiente. Su cuerpo estaba debilitado. Su voz era apenas un susurro. Cuando el médico le preguntó si quería que notificaran a sus familiares, él simplemente negó con la cabeza.
No quería lágrimas, ni visitas por compromiso, ni adioses de última hora. Anthony Quinn, el titán de carne y hueso, eligió partir en silencio, sin cámaras, sin poses, solo, como si finalmente aceptara que su verdadero rostro no era el del héroe de cine, sino el del hombre que vivió atrapado entre el mito y el vacío. El funeral fue íntimo, sin grandes ceremonias, sin homenajes multitudinarios. Solo un pequeño grupo de personas asistió. Algunos de sus hijos ni siquiera estuvieron presentes. Otros llegaron tarde. La despedida del hombre que una vez representó el alma ardiente del cine latino pasó casi desapercibida. Y tal vez, eso era lo que él quería. Tal vez Quinn entendió, al final, que la fama no redime el abandono, que los premios no abrazan, y que los aplausos no curan las cicatrices del alma. La última verdad sobre Anthony Quinn no se encuentra en sus películas, ni en los archivos de premios, ni en las biografías oficiales. Está en el silencio de sus últimos días, en la ausencia de palabras, en esa habitación de hospital donde, entre respiraciones entrecortadas, el gigante cayó sin hacer ruido. Una reflexión del canal sobre la vida de Anthony Quinn, su legado y el verdadero precio de la fama. En El último momento, no juzgamos a las leyendas, las miramos con respeto, con dolor y con la profunda convicción de que detrás de cada ídolo hay un ser humano que también sintió miedo, culpa, orgullo y soledad. Y en el caso de Anthony Quinn, esa humanidad fue tan intensa como su arte. A lo largo de su vida, Anthony fue muchas cosas: migrante, obrero, boxeador, actor, padre, escultor, amante, leyenda. Pero sobre todo, fue una contradicción viviente. Un hombre que llevó con orgullo sus raíces mexicanas, pero que tuvo que ocultarlas para sobrevivir en una industria que no estaba lista para su fuego. Un hombre que interpretó héroes, pero que batalló como pocos con sus propias sombras. Nos duele pensar que alguien que dio tanto al cine, a la cultura, al pueblo latino, haya terminado sus días lejos del afecto sincero, en medio de conflictos familiares y con un aire de olvido flotando en el ambiente. ¿Dónde estaban los homenajes? ¿Dónde estaban las voces que él inspiró? ¿Dónde estaba el calor que merecía en su despedida? Quizá Anthony Quinn fue víctima de su propio mito. Cuando el mundo te convierte en símbolo, deja de verte como persona. Y cuando dejas de ser útil para el sistema te abandona. Pero nosotros no lo olvidamos. Porque Quinn abrió puertas. Porque cada actor latino que hoy pisa Hollywood lo hace caminando sobre las huellas de ese gigante. Porque fue el primero que gritó con fuerza que el talento no tiene color de piel ni nacionalidad. Y porque, aunque su final fue callado, su voz sigue resonando en cada escena donde baila, grita, ríe o sufre. Este canal cree que la muerte no es el final. Es una segunda oportunidad para ver con otros ojos. Y hoy, al mirar la historia de Anthony Quinn, no solo vemos su grandeza, vemos también el precio silencioso que pagó por ella. No olvidemos su legado, pero tampoco olvidemos su soledad. Hagamos memoria no solo del actor, sino del hombre que quiso amar más de lo que pudo, que buscó redención en cada trazo de pintura, en cada papel, en cada carta no enviada. Porque, al final, Anthony Quinn no murió por ser olvidado. Murió como muchos grandes, con la esperanza de ser recordado como realmente fue. Un hombre imperfecto que lo dio todo sin pedir permiso. Cierre emocional. Dejamos preguntas abiertas, apelamos a la nostalgia del espectador y al recuerdo de una leyenda que merece ser vista desde el alma. Hay imágenes que nunca se olvidan. Anthony Quinn, bailando descalzo en la arena griega, con los brazos abiertos al viento, como si pudiera abrazar al mundo entero. Esa escena en Sorba el griego quedó grabada en la historia del cine, pero también en la memoria de quienes alguna vez sintieron que la vida podía ser más intensa, más libre, más humana. Pero esa danza también fue una metáfora de su existencia. Una coreografía entre el arte y el dolor, entre la euforia de los aplausos y el silencio de los cuartos vacíos. Hoy, al recordar sus últimos días, no podemos evitar preguntarnos, ¿quién acompañó a Sorba en su último baile? ¿Quién sostuvo la mano del guerrero cuando su cuerpo dijo, basta? ¿Quién escuchó el susurro final del hombre que una vez gritó con voz de trueno en la pantalla? Quizás nadie.
quizás solo el eco de sus propios recuerdos. Quizás, en su mente, bailaba una vez más junto al mar, libre de todo, incluso de sí mismo. Lo que queda ahora es su legado. Una filmografía inmensa, una generación de actores latinos que lo siguen nombrando con respeto. Y nosotros, aquí, intentando que su despedida no sea solo una nota de archivo, sino una historia que conmueva, que despierte, que haga memoria, porque cada vez que alguien vuelve a ver una de sus películas, cada vez que se pronuncia su nombre con admiración, Anthony Quinn revive un instante más. Y en ese instante, no está solo. Gracias por acompañarnos en este viaje por la vida y el último momento de Anthony Quinn. Si esta historia te conmovió, te invitamos a suscribirte, compartir y dejar tu recuerdo en los comentarios, porque, en el último momento, no dejamos que las estrellas se apaguen en silencio.